not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Buenos días, hermanos y amigos. ¿Estamos listos para volar? Hoy vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios acerca del arrebatamiento de la iglesia y especialmente enfocado en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. También vamos a contestar la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser nuestra reacción ante la venida de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia es inmanente, o sea, podría ocurrir en cualquier momento. La palabra de Dios dice que nadie conoce la hora, ni los ángeles, nada más el Padre conoce la hora que eso va a ocurrir, y eso lo podemos ver en Mateo 24, 36 y también en Marcos 13, 32. Creemos que es el próximo evento en el calendario profético de Dios. Y hermanos, quiero enseñarles una línea de tiempo aquí en la pantalla que muestra más o menos lo que creemos va a ser los últimos tiempos. Y yo sé que la letra es muy pequeña, pero por favor sigan conmigo un poquito lo que es la línea de tiempo. En primer lugar, tenemos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto es cuando Él vino al mundo. Nació Jesucristo como bebé encarnado y murió en la cruz por nuestros pecados. Esa es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después de esto tenemos lo que es la iglesia. La iglesia fue establecida en Hechos capítulo 1 y 2, y vemos el inicio de la iglesia, y estamos en la época de la iglesia o la época de la gracia. Un punto interesante en esta época es que Israel fue reestablecida en 1948, que fue uno de los puntos importantes en el calendario profético de Dios. Y el siguiente evento que vemos en la profecía es el rapto de la iglesia, o lo que conocemos como el arrebatamiento. Y aquí tenemos cuando Jesucristo regresa por su iglesia, y es lo que vamos a estudiar primordialmente el día de hoy. Pensamos que después del rapto de la iglesia vamos a tener un tiempo de 7 años de tribulación, y está dividido en 3 años y medio la primera parte y 3 años y medio en la segunda parte. Y durante este tiempo de tribulación en la tierra también vamos a tener el tribunal Bema de los creyentes, el juicio de los creyentes en el cielo, y la cena de las bodas del Cordero. Y después de 7 años, y aquí en la tierra va a haber tribulación durante ese tiempo, tenemos la segunda venida de Cristo físicamente a la tierra, porque la primera fue cuando vino como bebé nacido, y la segunda es ya como rey y para derrotar a sus enemigos y establecer el reino milenial, que sería el próximo punto, un reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y después de los 1000 años tenemos el juicio del gran trono blanco, donde es el juicio de los no creyentes, y cuando son mandados al lago de fuego, y después de esto el estado eterno de las cosas cuando estamos con el Señor
para siempre los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Entonces este es a grandes rasgos el calendario profético de Dios. Y ahora queremos entrar un poco más a fondo a nuestro pasaje para el día de hoy, que es Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Los primeros 12 versículos de este capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, que ya seguramente han visto, están especialmente enfocados sobre la inmoralidad. Y no es coincidencia que en este mismo contexto, ahora Dios nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que no vivamos en inmoralidad, Él quiere que vivamos en santidad, que seamos santos, apartados del mundo para Dios. Entonces, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos vivir vidas santas. Y ahora es el tiempo para despertarnos y estar atentos, porque si no, seremos una iglesia débil que no puede cumplir bien su propósito, y nuestro propósito principal es hacer discípulos de todas las naciones y poder ser testimonio para los que no han confiado en Cristo. Entonces hoy vamos a ver cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros debemos reaccionar ante su venida. Y bueno, la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para volar? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 para empezar, y lo voy a tener aquí en la pantalla, pero también me pueden seguir en sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es nuestro pasaje el día de hoy, y pues me gustaría orar y pedirle al Señor su dirección para este tiempo de estudio de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Otra vez venimos ante ti pidiendo que nos ilumines, que nos ayudes a entender tu palabra, que uses mis palabras, Señor, para tu gloria, y que abras nuestros oídos, nuestros corazones, para recibir con gozo tu palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces la pregunta que vamos a ver el día de hoy, y que es una pregunta importante para todos nosotros, en este caso ahorita para la Iglesia Evangélica Cristo Victorioso, es ¿cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál será nuestra reacción ante este evento de la venida de nuestro Señor Jesucristo? En primer lugar, quiero que veamos esto que es importante, que hay esperanza para los que mueren en Cristo. En estos días hemos escuchado mucho acerca de la muerte, y yo sé que ahí mismo en Cristo Victorioso han pues sufrido el fallecimiento de uno de nuestros hermanos por esto del COVID-19. Y quiero que sepamos, hermanos, que hay esperanza para los que mueren en Cristo. Dice nuestro pasaje que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
En este sentido, los que duermen no es nada más que estamos dormidos, ¿verdad? Como la noche, en este caso está refiriéndose a los que han fallecido. Y realmente es como dormir, porque dormimos en esta tierra y despertamos en la gloria y estamos con nuestro Señor Jesucristo, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, la muerte no tiene que ser algo que nos espante realmente como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Y lo que sigue en el versículo es importante, dice, para que no os entristezcáis, para que no estemos tristes como los otros que no tienen esperanza. Y es que en Cristo tenemos una esperanza gloriosa. Sabemos que algún día vamos a ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos que se nos han adelantado y que están con el Señor en espíritu. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está la clave. Si creemos, tenemos que creer. Para poder estar con Él eternamente, tenemos que creer. Creer que Él murió y que Él resucitó. Que Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Y vamos a hablar un poco más de esto. Pero esa es la clave. Si creemos que Jesús murió y resucitó. Y más adelante dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estando en Cristo quiere decir que han confiado en Cristo como su Salvador. Podemos estar en Cristo o podemos estar fuera de Cristo. Y cuando estamos fuera de Cristo no tenemos resuelto nuestro problema de pecado. Estando en Cristo somos nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, y tenemos vida eterna. Pero estando fuera de Cristo no. Entonces, para los que estamos en Cristo, para los que han dormido o han muerto en Cristo, hay esperanza. Punto número 2 es, Cristo viene por su iglesia. Hay esperanza y Cristo viene por su iglesia. Dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, los que en ese momento de la venida del Señor todavía están o todavía estamos vivos, no sabemos si nos va a tocar esa parte, entonces no estaremos quedándonos. Él tiene un plan para su iglesia, ¿verdad? Dice más adelante en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Él viene por su iglesia. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Me recuerda el pasaje de Hechos 1, 9 al 11, cuando vemos que el Señor Jesucristo al final de su tiempo aquí en la tierra, cuando ya regresa, que se llama la ascensión, que regresa al cielo, vemos esto en Hechos capítulo 1. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí ya, desde que Él fue llevado al cielo de nuevo en su ascensión, estos ángeles le dijeron a los discípulos, viene otra vez. Así como vieron que se fue en las nubes y fue recibido por las nubes, va a venir en las nubes y va a recibir a su iglesia. Entonces,
Cristo viene por su iglesia, esto es un hecho. Él va a regresar. Y todas las profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo hasta este momento se han cumplido. Y esta profecía de que Él regresa por su iglesia va a ser cumplida también. No hay duda, Él viene por su iglesia. Número 3, los muertos en Cristo serán resucitados. Ya hicimos referencia a esto en los primeros versículos de 1 Tesalonicenses 4, 13, 14 y 15. Pero miren el versículo 16, ya vimos la primera parte, que Él viene con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando muere una persona que es creyente en Cristo, su espíritu automáticamente va a la presencia del Señor. Estar muerto aquí en este mundo es estar presente con nuestro Señor Jesucristo. Pero su cuerpo en ese momento va a ser resucitado y se une de nuevo y bueno, es un nuevo cuerpo que le es dado y se une para estar con el Señor en su cuerpo. Primera de Corintios 15, 52 también habla de esto y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, primero enfocando a la primera parte, que los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto es, resucitados en su cuerpo y dado un nuevo cuerpo que no es corruptible, que no va a envejecer, que no va a tener dolencias, que no va a tener enfermedades, que ya no tiene que usar estos lentes que unos de nosotros usamos, que ya es perfecto, que ya no va a estar bajo la presencia del pecado y de este mundo. Entonces, esto es buena noticia. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego, número 4, los vivos en Cristo serán arrebatados y transformados. En versículo 17 de nuestro pasaje dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Bueno, primero esta parte, los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces no estamos muertos o no están muertos los que en ese momento todavía están aquí en la tierra y han confiado en Cristo como Salvador, pero seremos o serán, como vimos en el video, arrebatados, y de repente en un abrir y cerrar de ojos esto va a pasar. El Señor va a venir, los muertos en Cristo resucitarán y los que viven en ese momento van a ser arrebatados. Y hay mucho pensamiento acerca de esto y mucha gente, bueno, de hecho ha habido películas que muestran este evento. Vimos un pequeño video, pero hay otras películas que hablan de este evento. Y va a ser increíble. De repente la iglesia en todo el mundo, la iglesia universal, va a desaparecer de este mundo, va a ser arrebatado. Y realmente se va a soltar un caos aquí en este mundo. Vamos a ser arrebatados y juntamente con ellos, o sea, los que habían muerto y estaban en Cristo, vamos a estar junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso digo que la primera venida fue cuando Él fue bebé, nació, lo que celebramos en la Navidad. Y esto no es la segunda venida como tal, porque no regresa a la tierra físicamente, nada más va a estar en las nubes y va a recibir a su iglesia. La segunda venida realmente es después de los 7 años de tribulación, cuando Él ya regresa para establecer su reino de 1000 años sobre esta tierra. Todo esto también se ve en el libro de Apocalipsis, que ya será para otro momento, pero bueno, y así estaremos siempre con el Señor. Así vamos a estar para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Ya
desde ese momento en adelante no estaremos ya separados de nuestro Señor Jesucristo. Su iglesia estará con Él y va a ser algo increíble verlo cara a cara y celebrar con Él las bodas del Cordero y también ser juzgados en un buen sentido en el trono Bema, para poder ver qué hemos hecho con nuestras vidas en Cristo, qué es lo que hemos podido hacer. Primera de Corintios, otra vez, capítulo 15, habla de esto también. Y empezando en el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pausa aquí un momento porque siempre recuerdo con este versículo, otra versión dice que todos seremos cambiados. Alguna vez escuché de un predicador que este versículo es perfecto para el cunero de la iglesia porque dice, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. Todos serán cambiados en sus pañales. Bueno, es un mal chiste, pero la idea es que realmente nosotros vamos a poder ser transformados. No todos vamos a morir antes de que regrese Cristo. Y quizás nosotros sí, pero quizás la próxima generación no sabemos. Él va a regresar en algún momento, pero todos, ya sea los que han muerto antes de su venida o los que no mueren antes de su venida, van a ser transformados. Vamos a ser transformados. Ya leímos parte del versículo 52, pero vimos que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los que viven en ese tiempo o los que vivimos en ese momento tendremos también un cuerpo nuevo, con todo lo que ya decíamos y vemos en Apocalipsis, que ya no habrá lágrimas, no habrá tristeza y dolor y dolencia y enfermedad y un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Versículo 53, porque es necesario que este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, este cuerpo es débil y necesita ser cambiado por algo que ya no va a ser débil, ya no va a ser corruptible. Este cuerpo es mortal, todos vamos en un proceso hacia la muerte, es una realidad de la vida. Desde que entró el pecado al mundo, morimos, pero va a ser cambiado de mortal a inmortalidad. Ya no vamos a morir, estaremos con el Señor para siempre. Dice el versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no tiene poder la muerte porque es sorbido en victoria por medio de Cristo Jesús. Y me encanta lo que dice el versículo 55 y adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ahorita la muerte nos duele cuando nuestros seres queridos pasan a la eternidad. Sí, tiene un aguijón esa muerte, pero ese aguijón pierde su poder por medio de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo y su victoria sobre la muerte, Él murió, sí, pero resucitó, y esa es la clave. Él tuvo victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y ahora la muerte pierde su poder para el creyente. Ya es algo temporal, algo que pasa, y que cuando los que mueren están en Cristo, están con el Señor, y los que estamos aquí tenemos esperanza, porque realmente esta vida es corta en comparación a la eternidad, y estaremos otra vez
reunidos con nuestros seres queridos y también en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que tenemos. Número 5, esto nos debe dar ánimo y esperanza, precisamente lo que estábamos escuchando, lo que acabamos de ver. Dice el versículo 18 de nuestro pasaje: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Debemos usar estas palabras que vemos en este pasaje para animarnos unos a otros. Por eso, muy seguido en un funeral cristiano o en un velorio cristiano, pues estamos gozosos por una parte, cantando al Señor y también celebrando el hecho de que nuestro ser querido ha confiado en Cristo y animándonos con este pasaje o otros pasajes similares. Uno de esos pasajes similares es en Juan capítulo 14 y versículos 1 al 3. Escuchen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y escuchen lo que dice estos versículos, este versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nunca más estaremos separados del Señor Jesucristo. Él vendrá otra vez. Y es una esperanza gloriosa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así es la venida del Señor Jesucristo. Pero otra pregunta importante es: ¿cuál debe ser nuestra reacción ante su venida? Y rápidamente quiero ver algunos puntos de aplicación. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Debemos vivir en temor? ¿Qué debemos hacer ante esta realidad de que el Señor Jesucristo regresa por su iglesia, por los que han confiado en Él? Primero, bueno, ahí está una foto de una reacción de terror. Y la verdad es que para el no creyente esto debe causar temor, debe causar de alguna manera terror, pero los debe llevar a los pies de Cristo. Primera pregunta o primer punto es que debemos estar animados y animar a otros creyentes. Esto ya lo vimos en el versículo 18 de Primera de Tesalonicenses 4:18, donde somos recordados que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. Una de nuestras reacciones es alentarnos o animarnos. Y vean lo que dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahí está, nuestra esperanza debe estar firme porque Dios es fiel. Y como reacción a esto, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estimularnos hacia lo que es el bien para la gloria de Dios. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y yo diría aún en este tiempo de COVID-19, que no podemos reunirnos físicamente, hay muchas oportunidades para reunirnos virtualmente o por teléfono o por Zoom o por video, pero no dejemos de congregarnos de alguna manera, y cuando termine todo esto regresemos a congregarnos físicamente, porque es una mala costumbre no congregarnos. Y dice así: sino exhortándonos, y tanto más, o sea, aún más, cuanto veáis que aquel día se acerca. Conforme se va acercando ese día que el Señor regrese por su iglesia, debemos seguir congregándonos aún más y más, y exhortándonos y animándonos a vivir vidas que le agradan a Él.
Reacción número 2 ante su venida: debemos anhelar y amar su venida. Vean este versículo de 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Anhelamos ese día que Él regrese por su iglesia? Sí, debemos anhelar su venida, debemos anhelar estar con Él, porque eso va a ser lo máximo. Pero una vez escuché un predicador que dijo que no debemos estar tan enfocados en el cielo que no hacemos bien en esta tierra. Tenemos, en el tiempo que tenemos aquí en la tierra, tenemos una tarea y no debemos nada más estar ahí sentados anhelando la venida del Señor. Señor, a ver cuándo regresas, aquí estoy esperando, aquí sentado, ya vas a venir. ¿Y cuándo vas a venir, Señor, y rescatarme de este problema? No. Sí debemos anhelar y amar su venida, pero también debemos estar activos. Y esto nos lleva al punto número 3. Debemos estar viviendo en santidad, en pureza y en obediencia. Aquí tenemos algunos pasajes que quiero mostrarles. Primero vamos a ver este pasaje en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, el futuro, el cuerpo glorificado y todo lo que nos espera. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sí, vamos a ser transformados a tener un cuerpo glorificado similar al cuerpo glorificado que nuestro Señor Jesucristo tiene y tuvo después de resucitar de los muertos. Pero vean el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos esta esperanza, tenemos que purificarnos, hermanos. Tenemos que vivir una vida santa para su gloria. Tito capítulo 2 y versículos 11 al 13 dicen: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vean el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces sí, aguardando, esperando, teniendo esa esperanza bienaventurada de su manifestación, de su regreso, pero primero renunciando la impiedad y los deseos mundanos y vivir de una manera sobria, esto es, atenta y una manera seria de vivir para la gloria de Dios, justa y piadosa. También vemos esto en Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. De este libro, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Y necesitamos guardar las palabras de este libro, entre tanto Él viene por nosotros, su iglesia. Número 4, y ya estamos por concluir casi, tenemos 7 puntos, pero vamos a ver estos puntos rápidamente. Debemos estar trabajando en su obra y saber que no lo hacemos en vano. Tenemos una tarea que tenemos que hacer. Dice Apocalipsis otra vez 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Tenemos trabajo que hacer, tenemos una obra que hacer para la gloria de Dios. Y 1 Corintios 15:58 nos recuerda: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, nuestro trabajo no es en vano, pero que tenemos que estar firmes y constantes y creciendo en esta obra hasta que Él venga o hasta que nosotros morimos físicamente, pero estamos con Él. Tenemos que seguir creciendo en esto. Punto número 5, debemos velar y orar, estar atentos a lo que está pasando en este mundo alrededor de nosotros. Vean este pasaje en Marcos capítulo 13 y versículos 31 al 37. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces dice en el versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, estar velando. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y versículo 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Ese ejemplo es perfecto, ¿verdad? El señor de la casa que se fue de viaje y dejó tareas a cada uno en la casa, dejó la obra que tenía que estar haciendo y tenían que velar porque iba a regresar ese dueño de la casa. Y así es, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado tareas que tenemos que estar haciendo, y una de esas tareas que debemos hacer es el punto número 6, debemos compartir el Evangelio y hacer discípulos. Tenemos una tarea. Mientras Él regresa por su iglesia, tenemos una tarea que hacer. Y todos conocemos este pasaje muy bien, yo creo, en Mateo capítulo 28 y versículos 18 al 20. Pero vean lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque entendiendo que la autoridad es de Él y que Él nos está dando esta autoridad, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ahí está. Tenemos que estar compartiendo el Evangelio, haciendo discípulos para su gloria, hasta el fin del mundo. Y no hemos llegado al fin todavía, hermanos. Punto número 7 y el último punto es, debemos estar preparándonos para su venida. Dos pasajes aquí rápidamente. Apocalipsis 22, aquí tenemos el versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si queremos tener acceso a esa eternidad, a la nueva Jerusalén, al cielo, tenemos que lavar nuestras ropas. Y la pregunta aquí es, ¿has lavado tus ropas en la sangre del Cordero? Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de la salvación. Él murió, Él derramó su sangre para poder darte vida. Y la cosa más importante que puedes hacer para prepararte para su venida es lavar tus ropas en su sangre. O sea, confiar en Cristo y su muerte para tu salvación, para el perdón de tus pecados. Porque el pecado no puede entrar a la presencia
del cielo a la presencia del Señor. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero es referencia al Antiguo Testamento, los sacrificios, la sangre del Cordero. Él quita el pecado del mundo, pero nosotros tenemos que acercarnos y confiar en Él para el lavamiento de nuestros pecados. Juan 1:11 al 12, y concluyo con estos versículos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia y amigos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para volar? Mientras Él venga, ¿estamos animándonos unos a otros? ¿Estamos anhelando su venida? ¿Estamos viviendo en santidad y obediencia? ¿Estamos trabajando en su obra? ¿Estamos despiertos, atentos, orando, compartiendo el Evangelio? Y por fin, ¿estamos haciendo discípulos y hemos lavado nuestros pecados en su sangre? Espero que sí. Espero que haya sido de ánimo este pasaje y vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos esperar tu venida. Ayúdanos a estar velando, orando, a estar preparados para tu regreso. Ayúdanos a ser santos y limpios para tu gloria. Te pido, Señor, que animes a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo, que sí tenemos esperanza. Tenemos la gran esperanza en Jesucristo de una vida eterna, y otros necesitan esta esperanza. Ayúdanos a poder compartirlo fielmente. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú tienes planeado para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por su atención y ahí estamos en contacto.